Bueno, pues saludos a todos. Soy Jesús Villegas, magistrado, y os presentamos la nueva edición de las tertulias de la revista Tempus Octobris, en la sede de la agencia de viajes Pausanias. Tenemos esta vez con nosotros a David Hernández de la Fuente. Ya os presentaré, pero bueno, es de sobra conocido y es un auténtico placer estar aquí con él. Y las palabras introductorias nos las va a decir de la editorial Síntesis, Eduardo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, en nombre de la editorial Síntesis, primero agradecer a los que habéis venido acompañando esta tarde, a la agencia Pausanias por acogernos, el convertirse por esta tarde un poco en nuestra casa, y en este caso a Jesús como anfitrión, y a David, que aparte de autor nuestro, es el director de nuestra colección de temas de historia antigua. Este título del que venís a tener una tertulia, viene a presentar, quizá tenía que haber sido el primero que teníais publicado realmente de la colección, porque es el que da razón a esta colección. Para los que no nos conozcáis, Síntesis es una editorial académica, nació en el año 86, enfocada a la divulgación del mundo universitario y sobre todo pensando en dar voz a los autores españoles, a profesores universitarios españoles. Es una labor que muchos conocimos como historiadores, como es el caso mío, que no solamente hablo como parte de la editorial, sino como historiador. Y es un orgullo poder contar con un talento de David, que es un historiador que además de juventud tiene talento y que bueno, es el que está dirigiendo los pasos que está dando la colección. Y nada, les dejo a ellos, que son los protagonistas del proyecto. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Yo no voy a robar el tiempo a David, porque a quien hemos venido es a oírlo a él, obviamente. Pero voy a hacer una pequeña introducción. Yo imagino que ya lo conocéis todos. David es un auténtico intelectual, es uno de los que está en la vanguardia de las ciencias clásicas ahora en España y pone de manifiesto que afortunadamente hay gente joven que está tomando la antorcha de los grandes maestros, aunque yo creo que ya él es un gran maestro a pesar de su juventud. Tengo aquí unas brevísimas notas curriculares, como dicen los cursis ahora, que me las ha pasado él, pero vamos, son tremendamente incompletas. Por ejemplo, aquí no pone que has escrito algunas novelas también. Y pues mirad, os hago una brevísima referencia y le doy la palabra a él ya, sin más preámbulo. Bueno, como sabéis, no es la primera vez que estáis aquí, estas tertulias las organiza una revista digital de jueces que se llama Tempus Octobris, que no está dedicada únicamente a cuestiones jurídicas, sino también a cuestiones culturales, filosóficas, etcétera. Los jueces, pues ya estamos a veces un poquito hartos de tantas leyes y tenemos que desengrasar el cerebro. Mirad, David es catedrático de Filosofía Griega en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido docente e investigador de las universidades de Potsdam, Carlos III de Madrid y la UNED, y es autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica. Él ha seleccionado pues, El despertar del alma, Dionisio de Ariadna, Mito y misterio, El hilo de oro y los clásicos en el laberinto actual, y de numerosos artículos y capítulos, y ha recibido diversas distinciones en su trayectoria como el Burgen Scholarship Award o el Premio de Acción Cívica en Defensa de las Humanidades. También tengo que decir que yo lo conozco mucho antes de haberlo conocido, lo conocía de haber escuchado muchas conferencias suyas en la Fundación Juan Marc. Las tenéis ahí y las podéis descargar y os aseguro que son un verdadero lujo. Eso sí, mirad, una breve pincelada sobre el libro que presentamos ahora. Prolegómenos a una ciencia de la antigüedad. Es un libro, bueno, que está concebido como un manual introductorio. Él es muy modesto, dice que ni siquiera alcanza el rango de introducción, pero os puedo asegurar que lo cumple con creces para todos los que estamos interesados en el mundo de las clásicas. Ahora, en el que todo lo buscamos en Wikipedia y en 2 minutos nos convertimos en un experto sobre cualquier materia, merece la pena dedicar un poco a leer este libro donde está todo lo que uno necesita saber para adentrarse en el mundo de los clásicos. Es como una especie de brújula en la cual podemos no perdernos en ese mundo que para los que no somos unos especialistas, pues nos resulta a veces un poco laberíntico. ¿Qué podemos decir sobre el libro? Además de que lo leáis y lo compréis, obviamente. Pues que está escrito con una prosa, con un castellano precioso. Es increíble, de verdad. Además es un castellano a ratos original, porque él tiene los suficientes conocimientos como para utilizar el lenguaje como un artista y recrearlo. Y con una cultura filosófica, histórica,
que excede con mucho lo que es el estricto ámbito de la filología. Además, os puedo asegurar que también tiene conocimientos de psicología, en particular de psicoanálisis, que resultan muy amenos y muy bien hilados. Y sin más preámbulo, os cuento, he disfrutado muchísimo leyendo este libro. Mi mujer os puede contar que estaba enganchado y que no lo podía soltar. En el metro, mientras comía, en todos los momentos. Y no os doy más el rollo. David os va a hacer una breve introducción, porque claro, el libro da para no para una tertulia, sino para un curso entero. Y luego creo que lo interesante es que vayamos al diálogo y a las preguntas, porque vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. Pues don David, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para participar en estas tertulias de la revista Tempus Octobris y gracias a la agencia de viajes Pausanias por su amable hospitalidad y por supuesto a Jesús Villegas, amigo y compañero en viajes, también en aventuras clásicas. Los dos compartimos este amor por el mundo antiguo y sobre todo tardoantiguo, Bizancio, Justiniano, bueno, compartimos muchas cosas, Jesús y yo, y le agradezco muchísimo la presentación tan cariñosa que ha hecho de mi persona y de este librito, ¿no? Yo voy a hablar brevemente, muy brevemente, porque yo creo que lo más interesante sería una tertulia, ¿no? Y compartir un poco los puntos de vista que se puedan suscitar acerca de la idea de este libro. Es verdad que, como ha dicho Eduardo, en nombre de la editorial Síntesis, este libro estaba concebido como una especie de libro marco para una colección que yo coordino, ¿no? Que es la colección Temas de Historia Antigua, que lleva ya 32 volúmenes, ¿no? Es una colección que, aunque lleva por título Temas de Historia Antigua, ha dado cabida a filólogos clásicos, historiadores de la filosofía, arqueólogos y, por supuesto, historiadores de la antigüedad y del arte antiguo, con la creencia de que se debe hablar de unas ciencias de la antigüedad que deben ser vistas desde un punto de vista global, ¿no? Últimamente tenemos la tendencia a la hiperespecialización, ¿no? A meternos en nuestro cubículo y examinar pues cerámica o, no sé, en fin, papiros o monedas, en fin, la numismática, la epigrafía, la papirología, la historia de la religión, etcétera, ¿no? Pero realmente lo que hemos aprendido de nuestros maestros, y cuando digo maestros hablo ya, bueno, miro muy atrás, ¿no? Miro a Winkelmann, miro a Wolf, o más atrás, ¿no? Miro a Heródoto, ¿no? A los grandes, es que hay que tener una mirada muy amplia para entender la antigüedad, ¿no? Como forma de vida, como mentalidad, como herencia de una historia de ideas, ¿no? Y de personas, y de no solo política, sino también la historia de las pequeñas cosas, de las minorías, de los otros puntos de vista, de la filosofía, por supuesto. Entonces, bueno, el que quiera ser solo numísmata, solo filólogo, solo lingüista, yo creo que, bueno, es muy importante analizar las laringales o la palatalización o, por supuesto, las fecas de Constantinopla, y hay que saberlo y hay que analizarlo desde un punto de vista, digamos, técnico, pero también tiene que haber una cierta formación global que nos ayude a comprender la antigüedad como un todo, ¿no? Y con esa inspiración es con la que emprendí este pequeño libro, ¿no? Que, como os decía, en principio era una introducción y debía haber sido el volumen 1, pero bueno, soy un poco vago, o la verdad es que quizá con todo el trabajo, clases y etcétera, mis disculpas a la editorial porque al final ha sido el volumen último, ¿no? Bueno, no último, quedan por salir, ¿no? Digamos, la colección sigue, ¿no? Y en principio planeamos 40 títulos. Como digo, llevamos 32 y bueno, pues vamos a retomar otros, espero que otros 40, ¿no? Porque hay autores, hay temas, hay líneas muy interesantes. La colección, brevemente os cuento, mi idea primera era hacer una colección tripartita con 3 grandes, digamos, apartados, ¿no? Apartado 1, grandes temas. La colección de temas de historia antigua no puede faltar, pues no sé, los minoicos, los visigodos, los etruscos, los grandes temas de siempre, ¿no? La República Romana, ¿no? En fin, que no pueden faltar en ningún abordaje serio de la historia, ¿no? Pero también hay una introducción a la literatura griega, por ejemplo, ¿no? O, en fin, es decir, grandes temas transversalmente, ¿no? En segundo lugar, hay un apartado, digamos, de aproximaciones más modernas
más complejas, problemáticas, las identidades, en fin, etnicidad de identidades en el Imperio Romano o en el Oriente Antiguo, etc. La historia de género, por supuesto, la historia de las minorías, de los marginados. Esas son aproximaciones que han tenido más fuerza últimamente, ¿no? En los estudios de historia, una perspectiva más, como digo, más complementaria a lo que ha sido hasta ahora la gran historia evenemencial de la política, de las batallas, de los reyes, etc., ¿no? Y en tercer lugar, hay una serie de, no son biografías, pero sí son por lo menos perfiles de grandes personajes entre vida, obra y mito. Son personajes que tienen que tener un rasgo que a mí me encanta, que es el rasgo un poco mitológico, ¿no? Pues pensad en Alejandro, ¿no? Rey macedonio, gran conquistador, tiene, por supuesto, unas hazañas muy destacables, ¿no? Y un gran rendimiento histórico, podríamos decir, y luego también una versión y vertiente literaria y legendaria enorme. Atila, rey de los hunos, Justiniano, ¿no? Que antes hemos hablado de él, Virgilio, es decir, hay personajes que, bueno, Virgilio es el gran poeta de la época augusta, pero también es el poeta virginal, el poeta mago, el poeta casi chamánico en la Edad Media, ¿no? Con todas sus leyendas en Nápoles, bueno, esas figuras que a mí me encantan y creo que las que han aparecido son fabulosas, ¿no? Por ejemplo, Juliano, ¿no? El llamado apóstata. Hay una serie de pequeños acercamientos a estos perfiles tan sugerentes, ¿no? Y al final estoy hablando más de la colección que del libro, pero bueno, la verdad es que el libro está inspirado en la colección, por eso quería empezar por ahí, ¿no? Y es una especie de pequeño vademecum, quizá para tener al lado, ¿no? Yo lo he pensado muy enfocado hacia estudiantes, es decir, muy didáctico, algo así como todo lo que debería usted saber de la antigüedad antes de empezar con esto, antes de meterse en este lío, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Pues bueno, pues que no solo que ha pasado mucho tiempo, sino otras muchas cosas, cómo hemos leído la antigüedad y cómo nos la hemos imaginado, ¿no? A veces hay una Roma imaginada, ¿no? O incluso a veces imaginaria, ¿no? O un imaginario sobre Roma que ha ayudado o ha deformado, en unas ocasiones más deformado que ayudado, a comprender no solo la antigua Roma, sino sobre todo a nosotros mismos, en muchas épocas. Cómo nos han comprendido los ilustrados, ¿no? O los románticos en las ruinas de Roma cubiertas de madreselva y de hierbas, ¿no? Pensad en Gibbon, ¿no? Soñando entre las ruinas y diciendo, bueno, voy a escribir la historia del gran tema historiográfico, ¿no? ¿Cómo cayó Roma? O el Mommsen, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver, Roma es un cuerpo, es una especie de biohistoria, ¿no? Una historia de una especie de ser vivo de que conocemos desde el embrión hasta la sepultura, ¿no? Y luego qué pasa con su cadáver, cómo se ha desmembrado y ha medrado en muchísimas otras entidades políticas, históricas, culturales, ¿no? Maravillosas. Bueno, pues esa era un poco la historia, ¿no? La historia llamada historia, es decir, intentar, bueno, no voy a extenderme mucho, pero solo quería plantearos esos temas previos que debemos tener en cuenta antes de meternos en esto. Y sobre todo la idea de que cada época tiene una antigüedad muy diferente, ¿no? Antes la antigüedad era blanca, era recta, era patriarcal, pues eran columnas y estatuas de dioses blanquísimas. Ahora sabemos que no, que eran de colorines, ¿no? O de colores, por lo menos, ¿no? Más o menos vivos, ¿no? Pero, bueno, pues toda la Europa decimonónica que construyó sobre estas rectas formas, ¿no? La Asamblea Nacional de París, Unter den Linden en Berlín, el Capitolio de Washington, nuestro Congreso de los Diputados, qué diferentes lucirían con color, ¿verdad? Pero bueno, es una antigüedad posible. Hoy hay otra. Hoy dicen, bueno, pues hay que hablar de la etnicidad, hay que hablar de esto, del género. Bueno, pues sí, son temas muy, muy de hoy, ¿no? Y realmente estamos hablando de nosotros mismos más que de lo antiguo, ¿no? Pero esto ya ocurría con la antigüedad, ¿no? Ya ocurría, perdón, en la propia antigüedad. Ya los antiguos, en su discurso sobre los orígenes, más bien hablaban de ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, brevemente el libro tiene 6 capítulos. El primero, hay una introducción. El primer capítulo, comienzos del estudio de la antigüedad, empieza con los griegos, claro. ¿Y con qué griegos empieza? Pues con los mitos de los orígenes, la Edad de Oro. Cómo los griegos se plantean su antropogénesis, ¿no? O etnogénesis.
los mitos de Platón, el mito de Prometeo en Protágoras, el mito de las edades también en Platón, el mito de la Atlántida y de la antigua Atenas, como los antiguos en el plano mitológico primero y luego en el plano histórico, ahí están Heródoto y Tucídides, que consideran la guerra de Troya una guerra histórica, que lo fue obviamente, que tienen conciencia de también provenir de un antiguo linaje, ¿no? A veces se funde mitología e historia, a veces se funde la cuestión de la autoctonía, ¿no? ¿De dónde nacen los antiguos atenienses? Son cigarras, nacen de los árboles, como la raza de bronce, de los fresnos, etc. Mitologías de los orígenes, ¿no? Y antigüedad. Ese es el primer capítulo y, por supuesto, hay mucha literatura en ese capítulo, ¿no? El segundo capítulo ya da un salto un tanto arriesgado hacia el nacimiento de lo que se podrían llamar las ciencias de la antigüedad, ¿no? Ahí usamos una terminología alemana, la Altertumswissenschaft, o en plural, Wissenschaften. Bueno, es un invento, entre comillas, alemán, pero, por supuesto, es imposible sin la historiografía cristiana, es imposible sin el medievo y es imposible sin el Renacimiento. Y es un invento ilustrado, ¿no? Obviamente estamos hablando del siglo XVIII, finales, del XIX, cuando una serie de estudiosos se plantea cómo sacar a la luz los vestigios del mundo antiguo, tanto arqueología como fuentes, monedas, etcétera. Nacen los primeros manuales también de las subdisciplinas, ¿no? De la paleografía, no sé, de la diplomática, etcétera. Y cómo, bueno, pues se hace un recorrido que va de lo uno a lo múltiple, ¿no? Casi platónicamente, ¿no? Y ese salto se da un poco sin red, ¿no? Desde la antigüedad hasta la ilustración, con algunas breves paradas, como os decía, en el medievo y en el Renacimiento. El tercer capítulo, bueno, pues cuenta la historia de esa escisión, ¿no? Que es un divorcio muy fructífero también, el de las pequeñas disciplinas, ¿no? El más sonado es entre la filología y la historia. Sí, tengo muchas peleas, yo soy filólogo, ¿no? Y con los historiadores, los de la facultad de enfrente, con cosas muy, muy tontas, como por ejemplo en los nombres de las asignaturas, ¿no? Cuando hay una que se llama paleografía, nos la quieren quitar. Oye, la paleografía es nuestra. Oiga, no, la paleografía, nos esperamos por las subdisciplinas, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es la cultura, para ellos la civilización. Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando, no? Las facultades tienen estas tiranteces terminológicas muy simpáticas, a veces tontas, ¿no? O luchas de poder, quizá, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esa historia, ¿no? Ese divorcio fue sonado, pero, rompiendo una lanza por los filólogos, ellos eran nuestros, ¿no? Antes, quiero decir, ellos se fueron de casa, ¿no? Y ahora algunos quieren volver, ¿no? Claro, no se puede estudiar historia antigua sin las fuentes, sin las lenguas, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, esa es una historia muy bonita, yo creo que de cómo hemos ido dando pasos hacia una multiplicidad que también conlleva la especialización. Luego, el capítulo cuarto habla de otro momento clave, que es esta vez el final del siglo siguiente, el XIX, para la transformación del legado clásico. Hasta entonces ha habido una visión más o menos monolítica o más o menos homogénea. Por supuesto, a Santander la llevan el mundo anglosajón, Francia y la docta Alemania, donde empezó toda esta historia. Poco a poco se va sumando Italia, otras regiones europeas. España está muy descolgada de este mundo, aunque a veces va un poco a rebufo de Francia y de Alemania. Pero de repente, a final del siglo, pasa algo gordo, que es una crisis de identidad, una crisis ideológica, que está muy bien representada por dos personajes clave, dos y medio quizá, porque Marx también hay que tenerlo en cuenta, que son Nietzsche y Freud, ¿no? Que son los que van a cambiar nuestro concepto de la antigüedad, ¿no? Y digo medio porque Marx está a caballo digamos, está también a medio camino hacia la acción política, como sabéis, y es otros derroteros. Pero él empieza también con la antigüedad, estudiando la ciudad antigua y, en fin. Pero bueno, la aproximación a la antigüedad no va a ser la misma después de este fin de siglo XIX, del largo siglo XIX, como dicen los historiadores, que acaba realmente con la Primera Guerra Mundial. La docta Europa se desangran las trincheras y ya no es todo un camino de luz ascendente desde las oscuridades del mito y la religión hacia la luz de la razón y el progreso, sino que de repente los más avanzados se están matando con su técnica razonable y se abre el camino a las otras antigüedades, a la comparación con otros pueblos. El milagro griego ya no es tan milagroso y resulta que empezamos a ver una deuda interesante con otras culturas, comparamos a los mitos griegos con la antropología va también haciendo
se va deslindando la sociología, es decir, al hilo del nacimiento de otras ciencias, ha mencionado Jesús la psicología, bueno, pues nuestras disciplinas en plural se enriquecen con una especie de polifonía de aproximaciones. Vamos a ver qué de parecido tiene el mito de Edipo que cuenta Sófocles con los Edipos del Caribe o con los de la Columbia Británica, porque cuentan las mismas historias. Ahí están los estudios de folclore maravillosos que de repente abren el panorama. El XIX es un siglo fantástico y empieza con, como sabéis, con ese énfasis por el comparatismo entre Oriente y Occidente. Bueno, ciencias de la antigüedad van un poco también en paralelo con el imperialismo europeo, obviamente, no hay que olvidarlo, y la conquista británica de la India abre el camino del comparatismo, del sánscrito y el griego, ¿no? La lingüística comparada, la mitología comparada, las religiones comparadas, el folclore comparado, en fin, eso es lo que va a cambiarlo todo, ¿no? Después de sedimentarse durante ese siglo. El capítulo 5 es un panorama del siglo XX, verdaderamente, ¿no? Las tendencias, cómo influye la sociología, la economía, las diversas tendencias. Ahí me centro más en historia, porque yo creo que ahí lleva la voz cantante la historia, ¿no? En cambio hay que cederles este protagonismo porque ellos teorizan más. Hay una historia teórica muy fuerte, desde Hegel ya, ¿no? Por supuesto, una filosofía de la historia, y ahí se teoriza sobre cómo acercarse al hecho histórico, ¿no? Historia de las ideas, historia de los conceptos, historia de las mentalidades, historia económica y social, historia, microhistoria. Bueno, todo el siglo XX es una sucesión de tendencias, perspectivas, la historia de las mujeres, la de los esclavos, la de los... Bueno, en fin, es una sucesión, ¿no? Una cascada. Y el último capítulo se llama Perspectivas actuales. Y simplemente es, bueno, pues ¿dónde estamos ahora? Hay unas tendencias muy claras que vienen de antiguo, pero se han ido desarrollando y han eclosionado, por ejemplo, la teoría crítica racial, ¿no? El postmarxismo, la teoría crítica y cómo con los estudios del postcolonialismo, a partir del famoso libro Orientalismo de Said, bueno, pues han dado un vuelco, digamos, a nuestra perspectiva, la teoría crítica, ¿no? El estructuralismo, en fin, etcétera, 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 hasta llegar a lo más moderno, la cultura de cancelación, el Black Lives Matter, el Me Too, todo esto que parece anecdótico o materia de los periódicos, es muy importante porque las universidades, sobre todo donde están ahora, digamos, se está innovando en este sentido metodológicamente, en Estados Unidos, ¿no? Aquí hacemos seguidismo, antes España seguía más a Alemania o a Francia, ahora o toda Europa, ¿no? Seguimos las tendencias estadounidenses, bueno, pues está releyendo la antigüedad con esos nuevos parámetros, ¿no? Bueno, y al final he hablado demasiado, son 6 capítulos, como veis, es un recorrido amplio pero breve, porque el desafío era hacerlo en 200 páginas, ¿no? Yo creo que lo he comprimido bastante. Y luego hay un apéndice que creo que es interesante mencionar, como es didáctico y, bueno, no es para estudiantes, es para estudiantes interesados, estudiosos, es para todo el mundo, realmente, porque la idea era que no fuera para especialistas, ¿no? Entonces, en el apéndice hay una selección de textos comentados, hay 18 textos, que van desde lo más antiguo, pues creo que está aquí, uno de los primeros es Polibio, está Tucídides, el método del historiador, cómo los antiguos aproximan a la historia, y los más modernos pues hablan de arqueología de género, el modelo racial griego, la famosa Atenea Negra de Bernal, ¿no? Muy polémica, siempre muy contestada, ¿no? Pero bueno, otros muchos textos, Gadamer, Hegel, pequeñas pinceladas que pueden ser textos para comentar en clase, pero también para pensarlos, ¿no? Y los introduzco con un breve párrafo para provocar un poco de debate, ¿no? Con el lector. Y bueno, pues esto es el libro, no voy a entretenerme más, no sé si ahora quizá podemos dialogar, ¿no? Bueno, ya habéis visto lo bien que se explica, cómo va el grano y el placer que es escucharlo. Hablábamos al principio de que lo más interesante es que tuviera esto un formato de tertulia, de coloquio y que interviniera el público. De todas formas, para romper el hielo, voy a lanzar yo una andanada y voy a poner una serie de temas sobre la mesa. Mira, David, yo voy a ser un poquito crítico, ¿sabes lo que te digo? Para que no sea todo un incensario y para ponerte en una situación un poco comprometida. Porque la gente que tenemos aquí no son expertos, que yo sepa, casi ninguno en la materia. Hay ingenieros, que por cierto tuvimos
con Juan Sanz, pues una tertulia interesantísima sobre aviación la última vez aquí. Hay abogados, hay gente que pertenece a todos los ámbitos profesionales. Y yo soy un apasionado de la antigüedad clásica, de las lenguas muertas, pero claro, ¿cómo se le puede a esta gente suscitar el interés? Porque muchos de ellos vienen con la curiosidad, pero lo que quieren es aprender, no conocen el tema. Yo te voy a lanzar una pregunta, en realidad puede ser una pedrada, pero antes quiero deciros una cosa, más que a él, a vosotros. La filología, aunque es un árbol de ciencias, pero es un tronco de una verdadera ciencia, de unos elementos intelectuales y heurísticos muy poderosos. La filología, como viene en el libro, en algún momento se intentó concebir como una ciencia total de la antigüedad y parte del conocimiento de las lenguas clásicas, pero tiene materias apasionantes como es la actótica, que tiene paralelismos con la biología y el darwinismo, sobre eso de unos estudios preciosos, como la arqueología, la numismática, la diplomática. O sea, el filólogo lo querían concebir como un sabio, como el sabio de letras de las humanidades por excelencia. Y ha habido una batalla dentro del mundo de las humanidades en las que yo, por cierto, creo que ha perdido mucho terreno y que en cierto punto está en retirada. Y lo tengo que decir así de duro. Pero durante mucho tiempo quiero que sepáis que el conocimiento de la antigüedad clásica era un prurito de sabiduría. Así pasaba en la administración británica, que junto a economistas buscaban expertos en clásicas. Ha citado a Freud y a Marx. Marx tiene textos escritos en latín, la gente no lo sabe, y Freud estaba continuamente poniendo citas en latín, sobre todo de cuestiones sexuales que eran muy escabrosas, pues las ponía en latín. Como ahora que todo está en Internet, yo me he bajado el diccionario alemán-latín que tenía Freud y es una auténtica maravilla. A mí me sirve el mismo diccionario que utilizó Freud. Pero aquí hay ingenieros y un ingeniero que no sepa matemáticas no es un ingeniero, no es nada. Quiero decir, las matemáticas son la llave con la cual descifrar la naturaleza. De la misma forma, David, un señor que quiera saber de antigüedad, que no sepa las lenguas clásicas, pues yo te lo digo modestamente, no pasa de ser un mero aficionado. Y yo, por ejemplo, a mí que me interesa el tema, yo estudio latín. Yo llevo toda la vida estudiando latín y yo no lo domino todavía, David. Los métodos de enseñanza que ha habido de latín en España han sido un auténtico desastre porque no lo veían como una lengua, lo veían como un ejercicio que era casi un ritual fetichista, tocando y retocando unos textos que ni siquiera el profesor sabía leer sin diccionario. ¿Cómo se le va a decir a gente que son ingenieros, que son abogados, que se interesen por las clásicas, cuando saben leer en inglés o incluso en alemán y un texto en latín tienes que coger un diccionario y es como si estuvieras caminando entre nubes? Eso en realidad no tenéis más que la culpa los estudiosos del mundo clásico, perdona que lo diga. Claro. No, mire usted, es muy bonito las ciencias clásicas. Ah, pero esto está escrito en jeroglíficos egipcios. Yo esto... Fíjate tú. Luego después pondré otras cosas sobre la mesa, pero es que no quiero quitarte protagonismo ni quiero enrollarme, pero lo veía imprescindible decir lo que estoy diciendo ahora. A mí me interesa también mucho desde el punto de vista jurídico, Bizancio, los textos legales. Aparecieron las instituciones de Gallo, que tú lo mencionas aquí, que eso es una joya, David, porque teníamos el texto original. O sea, no eran copias de copias, era el mismo texto original, que fue un palimpsesto que tuvieron que borrar un himno bíblico, que no me acuerdo cuál era, y aparecieron las instituciones de Gallo. O sea, ahí teníamos el texto, la misma fuente. Eso es algo para llorar de alegría, tener el mismo texto que se escribió en la época de Gallo. Pero eso apareció en Italia, fueron incapaces de entenderlo los latinistas, entre comillas, italianos, tuvieron que mandarlo a Alemania para que se lo tradujeran. Mis profesores de latín no sabían latín. Mi mujer y yo, que estudiamos idiomas, íbamos a clase de italiano, teníamos allí una profesora de latín, una de griego, para mí eran como dioses. Cuando yo empecé a hablar con ellas, a mí me sentí defraudado. Dice, el texto de latín es como un puzzle, me decía ella. Vas cogiendo las palabras y las vas encajando. Digo, bueno, tengo yo que leer un texto en alemán como un puzzle y vamos, me he muerto de hambre en el restaurante antes de que me den una hamburguesa.
Entonces, quiero decir que mucho quejarnos de que la gente no estudia, de que las clásicas, hombre, por Dios, pero si ni siquiera sois capaces de enseñar latín, que no es sánscrito, ¿sabes lo que te digo? Es un idioma difícil, pero es posible entenderlo. Quiero decir, hemos tenido, y decía al principio que gracias a Dios que tenemos aquí, pero hemos tenido un nivel de clásicas bajísimo en España. Bueno, no sé. No lo sé, yo no lo sé. Sí. Bueno, yo estoy lanzando bombas. Tú replicas. Bueno, sí, a ver, que está bien, ¿no? Es una... Eso lo dice mucha gente también, incluso en clásicas. Dice, bueno, pero aquí, ¿cuándo vas a realmente a entender esto bien? ¿Cuándo vamos a hablarlo? Hay aproximaciones ahora muy interesantes al latín vivo, ¿no? Por ejemplo, hay manuales de latín como lengua viva, ¿no? Y es que hay que diferenciar un poco. El latín se ha hablado y se habla, ¿no? Bueno, es una lengua en la que Newton ha escrito, la ciencia, las tesis doctorales de ciencias naturales, de física, eran en latín, ¿no? Hasta hace no mucho. Es decir, es una lengua totalmente transparente. Tú la puedes hacer muy transparente, puedes hablar en latín, puedes escribir en latín perfectamente. ¿Qué pasa? Otra cosa son los textos clásicos literarios, como por ejemplo, pues no sé, Horacio, Ovidio, Cicerón. No son fáciles, porque es una prosa de arte, es un estilo, y por eso estamos todo el rato dándonos vueltas, porque son estupendos. El ejercicio por excelencia del aprendizaje de lenguas clásicas es la traducción, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clase ahora de Platón, ¿no? En tercero. Y bueno, pues son textos complicados, ¿no? Coges el Timeo, coges, no sé, la República, algunos diálogos, algunos pasajes son difíciles y hay que leerlos una vez y otra con el estudiante, y hasta que no quede todo claro, no estamos tranquilos, y luego lo leemos de nuevo y tampoco estamos tranquilos, ¿no? Porque siempre te dice algo nuevo. Pues son textos clásicos y además son textos muy, bueno, son lenguas muy, muy ricas, ¿no? Es posible ahora mismo escribir en griego antiguo o incluso hablarlo. También hay métodos de griego antiguo hablado, ¿no? El griego tiene también, que es una lengua viva, ¿no? Que hay un griego moderno que es descendiente del antiguo. Pero bueno, esa crítica que me haces está muy bien porque realmente yo la suscribo, ¿no? Y el otro día en la presentación del libro en la librería Marcial Pons la mencionaba también García Gual, a propósito de un libro muy curioso que cito aquí que se llama ¿Quién mató a Homero?, ¿no? Who Killed Homer, ¿no? Es un libro en el que decían lo mismo que dices tú. La culpa de que la gente no quiera estudiar griego y latín es de los profesores de griego y latín, porque se lo han cargado, ¿no? Se han matado a Homero, ¿no? Porque han hecho una aproximación, pues eso, lo que dices tú, muerta, ¿no? De hecho, has empezado diciendo lenguas muertas, que cualquiera de clásicas se ofendería. Dice, ¿cómo que muertas? Eternas, vivas, clásicas, maravillosas. Pero bueno, y ahí hay otro tema. Digamos, hay un vocabulario y una riqueza que no es nada fácil, ¿no? Te pongo un ejemplo, el vocabulario de la tragedia griega. Son más de 30.000 palabras. Un léxico riquísimo, que no quiero decir que los antiguos fueran mucho más listos que nosotros. En algunas cosas no, sí, etcétera. Pero ¿cuánto léxico maneja un hablante del castellano hoy día? No, pero ¿Cuántas palabras? Lucrecio se quejaba de que el latín tenía poco vocabulario. Bueno, yo estaba hablando yo soy de griego, ¿no? Latín ya es una lengua bárbara, ¿no? Pero bueno, lo digo. Pero bueno, quiero decir, ¿cuántas palabras manejamos en el castellano un hablante culto? Pues no son 30.000, para nada, ¿no? A lo mejor con suerte son 3.000 o 4.000, no sé, bueno, habría que hablar con un lingüista, ¿no? Pero bueno, es una literatura, es un legado increíble, ¿sabes? Por eso yo te desafío a leer un texto de Píndaro o de un coro de Esquilo, es que son muy difíciles, realmente hay que invertir un tiempo que muchos dirán, bueno, eso es inútil, ¿para qué queremos hacer esto? ¿No? Pero es bello, ¿no? Y además ahí pues es una especie de desafío, yo lo comparo también, no es un puzzle, pero sí que es, bueno, pues una carrera ideal para entendernos, lo que quiero decir sería un doble grado matemáticas y griego, por ejemplo, ¿no? Eso estaría muy bien, ¿no? Porque Genial. son lenguajes también muy, bueno, no sé, o jeroglíficos y física, ¿no? No estaría mal. Estamos hablando de culturas muy, bueno, pues muy ricas y muy diferentes a la nuestra, ¿no? Y maneras de pensar también, probablemente, no sé, si hay algún psicólogo en la sala o algún médico o experto en la mente, hay algunas teorías sobre que realmente los procesos cognitivos sean diferentes. No sabemos muy bien de qué color era el mar de Homero, ¿no? O no sabemos qué quería decir para los griegos el amor, ¿no? De hecho, tenían muchas palabras para decir amor. El tiempo, ¿cuántas palabras tienen los griegos para decir tiempo? Tienen cronos, tienen aion, tienen kairos, tienen, bueno, se da tiempo atmosférico en griego moderno, ¿no? Quero, ¿no? Kalokeri, verano, ¿no? En griego. Tiene muchas palabras para tiempo, muchas palabras para decir
bueno, como es esa cosa típica que se dice, ¿no? Los esquimales tienen muchas palabras para decir La hielo, ¿no? Sapir-Whorf, me parece que es, ¿no? Sí, bueno, pues pero no, nos quedan muy lejos estos señores, ¿no? O sea, por una parte están muy cerca porque nos queremos ver en ellos, ¿no? Los griegos son los que son mis antecesores, la razón, un ingeniero dirá, no, los romanos son los padres de mi disciplina, tal y cual. Los queremos ver muy cerca, pero han pasado muchos siglos y no los entendemos del todo bien, ¿no? Es decir, muchas veces lo que yo quiero un poco resaltar en el libro es que estamos más veces hablando de nosotros mismos que de ellos, ¿no? La antigüedad tardía puede ser un buen puente entre ambas, ¿no? Que sabes que es apasionante y que tú te has centrado en ella. Sí, por ejemplo, el latín, que es el entonces, o el griego, Que es ver la muy evolución de las fácil, lenguas es mucho sí. más fácil Claro. que esa especie de lenguas también un poco de arte o de Exacto. construcciones a veces un poco artificiales, el griego de Homero. Exacto. ¿no? Pero bueno, sí, yo tenía aquí apuntadas algunas cosas para responderte, pero vamos. Sobre todo quería destacar un poco esto que has dicho de la filología. ¿No notáis que la filología ha caído en una especie de desprestigio, la palabra filología, ¿no? Curioso, ¿no? Porque os pongo una anécdota. En mi facultad, que se llama Facultad de Filología, no sé por cuánto tiempo, ¿no? Todas las carreras, la palabra ha sido como vetada, ¿no? Porque ya no está de moda. ¿no? La palabra viene de antiguo, la cuña, bueno, está en las leyes de Platón, aparece filología, ¿no? Es un amor a las palabras, a la cultura, a la literatura, y se puso muy de moda en el 18, 19, cuando Wolf se matricula en el estudio de filología, y la filología es todo, ¿no? Y luego ya se empiezan a separar, pero era todo, ¿no? Filologie, ¿no? En alemán. Exacto. Y luego en Francia también se adopta y, bueno, en el mundo anglosajón nunca cuajó philology, ¿no? Siempre fueron classics, classical studies, no sé qué, tal. Y entonces ahora en las facultades está vetada, ¿no? Entonces antes era, no sé, licenciatura, ahora es grado, ¿no? Una palabra horrible eso de grado, ¿no? O máster, ¿no? En vez de maestría, esas cosas que todo copiado de inglés. El grado bueno, ahora son estudios ingleses, estudios orientales, no es filología inglesa, no es la única que se ha mantenido por ahora es el grado en filología clásica, ¿no? Pero en el máster nos lo han cambiado, ahora se llama máster en estudios clásicos y es la punta de lanza para cambiarlo todo, ¿no? Porque ahora son los estudios, ¿no? Estudios clásicos, estudios orientales, estudios... Dentro de poco a los de derecho van a quitar derecho, van a poner estudios legales, ¿no? O estudios a los físicos estudios de materiales, no sé, estudios de... No sé. Curioso, ¿no? Ha habido una caída de la filología en cuanto a prestigio, culpa seguramente de los filólogos, ¿eh? Yo ahí lo suscribo. Quizás de cierta, bueno, pues poca amplitud de miras, ¿no? Y bueno, pues por ahí iba a responderte, ¿no? Esta historia, ¿no? Y luego lo que has dicho también me llama la atención, esto de que durante todo el 19 ha sido la gran cultura, o sea, todo el mundo estudiaba griego y latín. O sea, se pasaban muchísimos años estudiando griego y latín. Hasta hace poco, los antiguos bachilleratos, uno se acordará, eran muchos años. En Italia siguen siendo... Italia todavía tiene... Está Federica, que es italiana, ¿no? En la sala no me desmentirá. E incluso el liceo científico, ¿no? Que es el bachillerato de ciencias, tiene 5 años de latín, ¿no? Eso aquí sería, vamos, habría una revuelta popular. Si a alguien que hace un bachillerato de ciencias le meten 5 años de latín, estaría la gente enfadadísima, ¿no? Pero no, ahí no, y es curioso, ¿no? Y antes era así, entonces, todo el 19, todas las élites europeas se forman sabiendo leer directamente a Homero, a Horacio, a Virgilio, y lo llevan en la mochila, ¿no? Y lo llevan en el original. Martínez Campos, nuestro político del 19, traduce a Catulo. Las partes obscenas no, las deja un poco fuera, ¿no? Porque eso eran muy beatos, ¿no? Las partes así un poco pornográficas, quizá. Pero bueno, tenían esa cultura clásica, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Churchill seguramente es el primer gobernante inglés que no es de clásicas. Y lo miraban fatal en el gabinete, ¿no? Chamberlain decía, bueno... Tienes un apéndice ahí en la colección de textos preciosos. Sí, hay un texto muy bueno sobre eso. La élite británica, claro, los que conquistan la India, África, todo esto se iban con Homero de memoria. Y hay una anécdota muy bonita de Patrick Leigh Fermor, famoso viajero, ahora que estamos en Pausanias, ¿no? Que es una agencia estupenda de viajes a Grecia, en Creta, ¿no? Militar, escritor, cultísimo también. Bueno, toma como prisionero a un comandante nazi y se ponen a recitar Horacio en latín, los dos, vire, aut altas, te, no sé qué tal, ¿sabes? Lo cuenta en sus memorias, ¿no? Es decir, era la gran cultura europea que hasta la Primera Guerra Mundial,
o sea, la segunda, quizás años 30, todo el mundo estudiaba clásicas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues lo que decías tú, ¿no? Un ingeniero sin matemáticas no es nada, pero un humanista ahora puede hacerlo todo sin latín y el griego, ¿no? Incluso, por ejemplo, hacer una tesis sobre Platón, un filósofo, sin saber palabra de griego, ¿no? O un historiador hace una tesis sobre Esparta sin saber nada de griego, ¿no? Eso es tan raro como si no sé, un historiador del periodo victoriano hace una tesis sin manejar las fuentes en inglés. Es que eso sería totalmente absurdo, ¿no? Yo no leo inglés, pero voy a escribir sobre la reina Victoria y su camarilla, tal. Y bueno, pues es un poco las notas que tomaba según me criticabas. Pero, ¿cuál es la causa de que ahora haya caído tanto? Pues mira, yo creo que es una combinación o sea, no se puede achacar todo a los profesores de clásicas, que hemos hecho las cosas muy mal, de verdad, en muchas cosas. Y bueno, a mí, bueno, mi consuelo es bueno, mi consuelo es pasar por un kiosco o encender una plataforma de series y tal, ¿no? Porque ves viajes al mundo antiguo, arqueología, historia antigua, National Geographic, colecciones de mitología. Estamos apasionados por el mundo antiguo, nos encantaría meternos en esto. Tenemos esta especie ahora como de laguna, que como nos han dejado huérfanos de clásicas en cierto modo, hemos perdido todo ese legado, antes lo podíamos leer en latín y griego, pero estamos deseando ir para allá, viajar en el tiempo, leer revistas de divulgación, novelas históricas, estamos encantados con el mundo antiguo. Lo que pasa es que, bueno, pues la parte, digamos, más de estudio, pues ha decaído, ¿no? Lo que no ha decaído es el interés. Yo creo que hay más que nunca, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero vamos, ahora que estamos aquí en Pausania, ¿no? Bueno, que al final... Sí, David, lo decía un poquito para provocar, ¿eh? No, Sí, sí. no, te Pero lo, tienes mucha no razón te en lo lo que has tomes, dicho. no te lo tomes al pie de la letra. También decía que yo el latín lo he aprendido mejor en fuentes inglesas que las españolas. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más. Preguntas del público. ¿Se os ocurre preguntar algo? Don Javier. A mí me habéis provocado una desazón grande, ¿no? El comentario de Jesús y la reflexión de David. A mí me gustaría preguntaros a los dos y que se generara también cierta conversación sobre el tema de las traducciones, es decir, las traducciones de textos clásicos al español, que aquí según entraba en Pausanias estaban ahí un montón de ellas en un armario, son buenas, es decir, habría que revisarlas porque para un lector contemporáneo el acercarse incluso a textos como el Timeo, ¿no? Que no has mencionado, o a cualquiera de estos textos en las traducciones clásicas de griegos, etc., se hace muy arduo. ¿Están bien traducidos? Yo me he quedado con esa duda. ¿Están bien traducidos? ¿Se han enterado los traductores de lo que decían los clásicos? ¿O nos han confundido igual que nos han confundido los profesores de latín y de griego en consecuencia? Es decir, ¿hay una cadena de confusiones o de errores sistemáticos en nuestra aproximación al mundo antiguo? Ahí lo dejo. Bueno, a ver, hay buenos profesores y hay malos profesores. Hay buenos traductores y hay malos traductores. Eso de entrada. Pasa en todas las culturas, no solo en España. Pero yo aquí, ahí discrepo de una cosa que ha dicho Jesús. Aquí ha habido una escuela de filología muy buena. Desde los años 40, desde la posguerra, ha habido una escuela estupenda de pues, Adrados, Gil, Rui Pérez, o sea, los grandes maestros de clásicas eran excelentes. Bueno, son excelentes, algunos están todavía vivos, ¿no? Y lo son porque, bueno, la prueba de algo es que son citados en el extranjero, son autoridades en todo lo que han hecho, la fábula, la lingüística, tal. O sea, son gente que ha trabajado a un nivel estupendo, muy bueno, muy bueno. Es verdad que España ha tenido un bajón del conocimiento del mundo antiguo de varios siglos, ¿no? Pero, bueno, hablando de Luis Gil, hay unos libros de Luis Gil estupendos sobre se llama Panorama del Humanismo Español. Claro, en el siglo XVI y XVII éramos los mejores en clásicas, los mejores. La primera traducción de la Odisea, muy fiel, estupenda, comentada. Las cátedras de griego de Salamanca, de Alcalá, bueno, era gente... Era lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, pues, como todos sabemos, la historia de España va por otros derroteros y si el Estado está en bancarrota no invierte precisamente en cátedras de griego, ¿no? Pero bueno, va a haber un buen estudio del griego hasta el 17, etcétera. Luego hay un pequeño bajón, 19 se retoma, ¿no? El griego, como, bueno, el latín sí va a estar más presente quizá por los seminarios, ¿no? Etcétera. Pero bueno, el estudio, digamos, científico, filológico desde la posguerra
tienen muy buen nivel, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que las traducciones, bueno, hay de todo, ¿no? Yo siempre recomiendo a los estudiantes tener cuidado con las traducciones, porque las editoriales muchas veces, por ahorrar derechos, reimprimen versiones antiguas que no son muy de fiar. Por ejemplo, el de alguna pasada de derechos que es evidentemente una traducción que se ha hecho del francés, ¿no? Por ejemplo, eso pasaba mucho en los años 20, por ejemplo. Hay muy buenas traducciones de esa época también, como la de Segalá, la de Homero, ¿no? O Hesíodo, que era un profesor de griego de Barcelona, pero otras a veces pasa mucho, pero pasa con otras lenguas. Por ejemplo, pues Cansino Sassens traduce Las mil y una noches del árabe, o en la literatura rusa se traduce en los años, a principios del 20 del ruso. Bueno, sospecho que muchas veces no, ¿no? O la colección esta Clásicos Vergua, tan famosa, que traducía el Kalevala, del sánscrito, de muchos lenguas, la traducía de los originales, no lo sé, no lo dudo, ¿no? Pero bueno, yo a los estudiantes les digo, bueno, se puede confiar en las grandes ediciones de referencia en castellano, que son, yo creo que Gredos, Cátedra, Alianza, no sé, esas colecciones de clásicos que están hechas desde el original, que están hechas por profesores de griego. Algunos son mejores, otros peores. Eso es que es así, vamos. Hay algunos que son, pues bueno, tienen más virtudes literarias y otros menos, ¿no? Son fieles, algunas son muy áridas, otras son más flexibles. Pero bueno, yo creo que en general son buenas traducciones. Lo bueno es que se traduce cada vez más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas traducciones de Homero tenemos? Pues bastantes, ¿no? Hay vivas en el mercado, pues por lo menos 7. De Marco Aurelio, pues hay como 10. Bueno, algunas hay que ver un poco el traductor también, ¿no? Pero yo creo que podemos fiarnos de ellos. Otra cosa es que muchas veces el traductor se apoya en otras traducciones o pasajes difíciles los simplifica. Por ejemplo, hoy teníamos un pasaje del Timeo muy complicado, ¿no? Había un relativo y no sé qué y tal. Entonces la traducción era complicadísima. Vemos la traducción de Gredos y el traductor, que es muy bueno, se lo ventila rapidísimo, ¿no? El sentido está muy bien, pero claro, le falta, claro, lo que pasa es que luego piensas, claro, en castellano si pongo esto, es horrible, ¿no? Y suena fatal. Entonces es mejor acortar, ¿no? El traductor tiene que hacer esas selecciones, ¿no? Como, por ejemplo, el verso y traducir Homero en prosa. Pues, bueno, a no ser que uno esté muy dotado para los alejandrinos, que no es mi caso, pues es que no le queda otra, ¿no? No sé. Son cuestiones muy, muy complicadas, pero vamos, que yo creo que podemos fiarnos más o menos de las ediciones de referencia, las científicas, universidades, las grandes colecciones y bueno, hombre, si es posible, vamos al texto original. Por ejemplo, hablando de Italia, que está aquí nuestra colega italiana, ¿no? de facultad. Claro, una cosa que he hecho de menos mucho en el panorama bibliográfico español, y ahora que están los editores aquí de Síntesis, a ver si se animan, son los bilingües, ¿no? Claro. O sea, Italia tiene un nivel cultural enorme, por esto que os he contado, ¿no? De las clásicas. O sea, comiendo el otro día con un químico italiano me recitaba el comienzo de la Nábasis de memoria, ¿no? Porque no ha estudiado en el bachillerato y se acuerda, ¿no? Bueno, ahí tienen en bolsillo, baratísimas, a 7 euros, 10 euros, las colecciones como Burr, la Mondadori, la Rizzoli, la Mondadori, las grandes colanas, ¿no? De colecciones de clásicos griegos y latinos en bilingüe, a poquísimo dinero. Y bueno, con una venta respetable, ¿no? Y bueno, además tienes el texto enfrente, con lo cual si el traductor derrapa, pues lo ves, ¿no? Que para eso está muy bien. Y aquí no hay casi nada de bilingüe. No sé si tenéis en mente ediciones de clásicos bilingües. Poquísimas, ¿verdad? Cosa que pasa en otros países, en el mundo anglosajón, en Alemania está Reclam, ¿no? En el mundo anglosajón está la Classical Library. Esa no de bolsillo, esa es cara, ¿no? Pero bueno, en fin, yo soy partidario de bolsillo. Por ejemplo, no sé cómo a un editor, así lo lanzo también como idea comercial, cómo no se le ha ocurrido a ningún editor hacer un evangelio bilingüe. Si es que eso se vendería muchísimo. O un banquete de Platón bilingüe. No sé, el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, es un librito, hacerlo bilingüe en bolsillo. Eso es muy barato y te aseguro que las ventas serían fabulosas. O el banquete de Platón, que es un diálogo muy leído, muy comentado en secundaria, etc. Bueno, ¿cómo nadie se le ha ocurrido esto? Bueno, o por lo menos yo no lo conozco, igual existe, pero no hay muchas colecciones bilingües. En Cátedra hay una didáctica, en Gredos había una antigua, pero son inencontrables prácticamente, ¿no? Y bueno, pero vamos, sí. Al final me he extendido mucho, lo siento. Sí, una cosa, David. Tengo que hacer un acto de contrición pública.
como hacían en los tribunales populares marxistas, ¿no? De autocrítica, para que no los mandara a calcular. Que no he pretendido ni mucho menos criticar a ese elenco de sabios que has citado, que para mí han sido dioses a los que le he ofrendado mi tiempo y trozos de mi vida. Lo que sí es verdad que es que lo que yo he visto a nivel didáctico Sí. de bachillerato, incluso traducciones antiguas, era un poco triste. Mira, Javier, las traducciones que hay ahora sí son buenas. Las antiguas son muy difíciles porque es que no se domina bien el texto y lo que dice David, muchas veces se traducía a un texto intermedio. No vamos a tener tiempo para hablar de otras cosas, pero había un juez, Jones, que fue el que descubrió el sánscrito. Sí. Es una historia apasionante, además hecha por un jurista, porque en aquella época tenían mucho tiempo, no como nosotros, que no tenemos ni para rascarnos. Y vamos, él estaba aburrido porque no tenía nada que hacer, se dedicó a estudiar sánscrito en la India y es una historia apasionante, verdaderamente, como de detectives. Y mira, Javier, aquí el problema es que a veces no es solamente una cuestión lingüística, sino ideológica. No me acuerdo ahora mismo, pero uno de los sancritistas españoles más famosos es un mallorquín, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Yo le leí una traducción del Bhagavad Gita de ese señor que sentó cátedra en España de los estudios sánscritos. Perdonad que no me acuerdo ahora del nombre. Y claro, lo leías y parecía que estabas leyendo el Evangelio. Cuando yo no sé sánscrito, pero me gusta el tema y bueno, he leído alguna gramática, alguna cosa. Y claro, cuando te coges otras traducciones y te das cuenta que una traducción que estaba ideológicamente torcida para acomodarlo al espíritu cristiano. Entonces, como tenías la traducción bilingüe en traducciones inglesas, tú veías, esta palabra sánscrita la traduce por amor. Pues mire usted, eso no significa en sánscrito, pero sin embargo viene muy bien para buscar una aproximación ficticia al mensaje, o por lo menos forzada, al lenguaje cristiano. Entonces, ahí, Javier, como tú eres un descifrador de enigmas, al final el significado siempre es un enigma, ¿sabes? Al fondo no llegamos nunca. Pero hoy día sí que hay un nivel de traducción muy bueno, pero claro, hay que tener también una honestidad científica y no dejarte llevar por tu subjetividad. Es una labor muy complicada. Yo, si no preguntáis, voy a sacar un tema. Sí, pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Has hablado, y yo creo que es un tema muy relevante, ¿no? Sobre, has dicho, cuando en realidad cuando estudiamos a los clásicos nos estamos estudiando nosotros, estamos ofreciendo una visión de nosotros mismos. Entonces eso significa, o eso implica, entre otras cosas, que los clásicos tienen muchas formas de interpretarse, ¿no? A mí me interesa mucho Hölderlin. Entonces Hölderlin era un apasionado debería haber sido filólogo antes que filólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensar en él al final de su vida, luego hablando, recitando a Píndaro por las calles de Ringland, ¿no? Él escribió el Hyperion y el Hyperion tuvo una interpretación muy peculiar, ¿no? Y hay que pensar, por ejemplo, en cuántos soldados nazis iban a la guerra con el Hyperion en el bolsillo, es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿realmente qué estaban leyendo ahí? Por supuesto, yo creo que no estaban leyendo lo que Hölderlin había querido escribir, porque lo había escrito en esa euforia, ¿no? Con revolucionaria francesa, etc. Pero hay ciertas ideas expresadas de cierta forma que fueron tergiversadas de una manera, ¿no? Y entonces hay una interpretación de la antigüedad que a nosotros nos choca muchísimo hoy, ¿no? Cuando leemos el Imperio no nos cae en la cabeza que eso inspirara a las juventudes plebeianas en un momento dado, ¿no? Sí. A partir de cierta lectura. Entonces la pregunta es un poco, ¿cómo ves tú eso? Es decir, ¿qué pasa? Que se puede sacar cualquier cosa de los clásicos, ¿no? Irene Vallejo, que se ha puesto tan de moda, ¿no? Con este ensayo, a mí me parece un ensayo muy bonito, pues también apunta un poco a eso, ¿no? Aquí hay distintos clásicos, hay luces y hay sombras. Entonces es un poco, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me gusta mucho una definición muy famosa de Calvino, que dice que un clásico es el libro, el texto que nunca termina de decir lo que tiene que decir, ¿no? Y bueno, luego tienen otras redefiniciones y otras definiciones. Claro, tiene que decir muchas cosas y a cada uno de nosotros. Se puede interpretar también de muchas maneras, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? El partido nazi y los bolcheviques reivindicaban el ideal platónico de una utopía, ¿no? Todos intentan buscar una justificación en el pasado. Otra cosa es lo que realmente han dicho estos autores, ¿no? Muy difícilmente en Platón vas a encontrar justificación para horrores o totalitarismos, ¿no? O en Herod o en Hölderlin, ¿no?
Otra cosa es, claro, lo que comentábamos antes, los soldados británicos que conquistaban la India llevaban a Homero en la mochila, ¿no? Y obviamente se miran en el espejo de Aquiles, los héroes, y cuando van a luchar, pues, bueno, ellos se sienten como, o a Roma, ¿no? No sé, la literatura latina en la mochila se siente como la nueva Roma. Y el imperialismo europeo, pues, se gesta sobre la base de una recepción de Grecia y Roma como una cultura superior, etcétera. Claro, eso son lecturas sin fin, ¿no? Los clásicos también tienen esa virtud, que es provocar todo tipo de reacciones, ¿no? Hemos hablado de Marx, por ejemplo, aquí, la reacción que provoca la lectura de los clásicos en Marx, en Max Weber, por ejemplo, ¿no? En el sociólogo alemán, o en Nietzsche, que era filólogo, ¿no? Pero Freud, en fin, a cada uno le da por descubrir un aspecto muy diferente. Lo de lo dionisíaco y lo apolíneo, antes que a Nietzsche se le ocurre a Plutarco, muchos siglos antes, ¿no? Pero de una manera muy diferente, y él con esa intuición cambia la historia de la cultura. También Nietzsche es leído de una manera horrible por ciertas personas, ¿no? Y Spengler y muchos autores, y Marx, ¿no? Y son culpables ellos de esas múltiples lecturas, no sé, llevan el germen del horror, o es que los textos clásicos nos hablan muy personalmente a cada uno de nosotros, ¿no? Pasa como con los mitos, ¿no? Los cuentos, el folclore, el cuento maravilloso, el cuento popular, es muy sencillo, la fábula es muy sencilla, tiene una sola lectura, ¿no? Te cuentan el cuento de Lobo y Caperucita o de Los Tres Cerditos y tiene una lectura muy fácil, ¿no? Esto es, así no abras la puerta al desconocido, no hagas esto, tal, ¿no? Moraleja, tal, la fábula, ¿no? Pero, ¿y el mito? ¿Y los clásicos? Tienen muchísimas lecturas. ¿Cuál es la culpa de Edipo? ¿Qué quiere decir el mito de Edipo? Pues ya no lo sé. Puede ser, no sé, la lección no es evidente. ¿La lección de Edipo cuál es? ¿No te cases con tu madre? Pues hombre, eso es muy claro, ¿no? ¿Cuál es la lección? ¿Qué me dice a mí Edipo? Pues de repente a Freud le dice una cosa muy particular y empieza a hacer una teoría muy alambicada, pero bueno, pues Edipo es un mito riquísimo, Levi-Strauss lo interpreta así, no sé qué. Entonces, claro, nuestros queridos clásicos son tan ricos, tan inagotables, que no son responsables de las barbaridades que les han hecho decir, ¿no? Uno, cuando ve, por ejemplo, pues cosas sobre la Atlántida, ¿no? O sobre, bueno, a Platón le han tergiversado mucho, ¿no? No sé, o sobre Tule, o sobre... No, es que Platón dice aquí que los griegos juegan en América. Bueno, oiga, aquí no dice nada de esto, ¿no? O aquí dice Platón que... No, vamos a ver, o bueno, por poner un ejemplo, ¿no? O aquí hay un... Esto implica que los griegos ya conocían no sé, cosas... Se les ha hecho decir de todo, ¿no? Pero bueno, ahí están un poco nuestros maestros, queridos maestros, que agradezco a Jesús eso, que espera, no dudaba que apreciaras a estos viejos maestros, ¿no? Que son fantásticos, ¿no? Que son buenos traductores y buenos enseñantes, ¿no? Buenos profesores, ¿no? Pero ahí están los maestros que nos guían, ¿no? Y nos ayudan a veces también a quitar toda esa ideología, ¿no? Por ejemplo, recordaba lo que decía... Jesús sobre la traducción de la Bhagavad Gita, esta que he mencionado, no la conozco, hay varias, ¿no? Algunas muy buenas, por ejemplo la de Arnau, está muy bien, ¿no? Que es un pensador estupendo, una combinación además como creo que debe ser, que es astrofísico y sánscritista, ¿no? Ojalá hubiera más gente así, ¿no? Bueno, pues es que es necesario, ¿no? Es necesario hacer esto. Pero, por ejemplo, pues Antonio Piñero, ¿no? Acaba de sacar una obra monumental, preciosa, que es traducir los evangelios, el Nuevo Testamento, no todo el Nuevo Testamento, filológicamente, científicamente explicado y traducido. Es decir, lo que dice ahí, no interpretado, porque toda traducción, como bien has dicho, tiene un poquito de interpretación, ¿no? Aquí dices, bueno, pues vamos a poner alma aquí, vamos a poner amor, No, aquí dice en griego, y para el griego de esta época, ¿no? Hay varias, se está abriendo ese melón, ¿no? Y ahí está la filología vale para esto, para decir, bueno, realmente, ¿qué pone aquí? Y cuando se escribió esto, ¿qué quería decir? ¿No? Esto quería decir lo que luego es el dogma de la Eucaristía a partir del Concilio II de Letrán, etcétera, etcétera, o es otra cosa, ¿no? Y ahí está la filología que está haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el juez Jones yo a veces pienso, el vuelco que le tuvo que dar el corazón cuando de repente empieza a ver el sánscrito y dice, anda, pero si esta raíz es como el griego, como el latín, pero si esto es, si son lenguas hermanas, y de repente empieza toda la lingüística indoeuropea a los bellos de punta. Buenos, y los traductores buenos existen, y yo he tenido varios, ¿no? Y de hecho, yo me metí en clásicas por mi profesora de secundaria, en tercero de BUP. Me pilló por banda una profesora maravillosa, Alicia Simonet,
ya fallecida. Una mujer increíble, ya era mayor entonces, tendría pues unos 60 años más o menos, y soltera, viajaba sola por el mundo con su... se iba a África, Namibia, no sé qué, me contaba unas cosas increíbles. La clase nos tiene fascinados porque hacía que los clásicos nos dijeran, nos hablan de nosotros mismos a un nivel muy íntimo, ¿no? Quizá, con sus matices, pero una de esas maestras inolvidables, ¿no? Y por eso yo me metí en esto, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos tenido algún profesor de estos, ¿no? Espero, ¿no? También hemos tenido profesores malísimos. Yo, por ejemplo, la física la odié, ¿no? Quizá eso porque es una profesora muy mala, ¿no? En cambio, la de griego, pues no sé, algunos maestros, algunos traductores, algunos escritores te dicen, sigue por aquí. Chico, tú tienes que seguir aquí porque Homero te está hablando personalmente y te está diciendo una cosa muy, muy bonita. O el mito de Edipo te está diciendo esto, ¿no? Investígalo, ¿no? Sigue por ahí. Entonces, esa es la riqueza de los clásicos, ¿no? Eso es un poco la... Pero en la educación actual la gente ya no tiene ni esa primera aproximación porque no estudian nada de latín y griego, obligatorio. Ahí todavía no obligatorio. ¿Tienes la posibilidad de conocer ese profesor o profesora que te pero con el flamenco en Andalucía. Porque si no vas ya por ese camino, tienes cero relación. Yo, por ejemplo, griego no lo vi nunca, no fui consciente. No era obligatorio, en mi época tampoco. La mía tampoco. Pero la mía sí era obligatorio un año de latín para todos. Sí, y eso yo una vez lo... Pero ahora ya nada. Claro, yo eso sí lo defendía. Y en muchos institutos ni siquiera hay la opción ya, digamos, optativa, porque como no hay suficiente gente, quitan al profesor. Pues es una pena. Pero es un poco... De hecho, seguirá vivo porque, como veis, hay mucho interés, etcétera. Hombre, yo sí que defendería, y lo hice públicamente en un artículo, en una tribuna, que hicieran latino otra vez un año obligatorio. Por una cuestión muy sencilla. Que no es para tanto, un año, quiero decir, no da tiempo a nada, rosa y poco más, y un poco hablar de... Pero un año para todos, para ciencias y letras, obligatorio. Y que no sea cultura clásica, no, latín. Y lo argumentaba porque el descenso de la calidad de los textos, de la lectoescritura, de la comprensión, de la ortografía, es tremendo. Pues un científico que haya estudiado latín no se va a equivocar tanto con las P's y las V's o con las H's, porque sabe un poco de dónde vienen las palabras, aunque sea una pincelada de latín, pero está muy bien tenerlo. Un año, que menos, un año obligatorio, como era antes. Y igual que hubo un pacto nacional por la filosofía, ¿recordáis? Hubo en el Congreso, todos los partidos se pusieron de acuerdo por una vez en decir, la filosofía, un año obligatorio para todo el mundo, que está muy bien, obviamente, por supuesto, ¿no? Como hasta cierto... Por supuesto que la matemática tiene que ser obligatoria hasta cierto momento quizá, que uno ya... Pero el latín, ¿por qué no? El latín es muy importante. Si fuéramos islandeses, no. Pero es que hablamos castellano, somos españoles, ¿no? Es muy importante conocer nuestra lengua, ¿no? Pues esa sería un poco mi propuesta, pero no sé si tendrá éxito, ¿no? ¿Más preguntas? Una cosa, yo quería preguntar, ya que antes hemos estado hablando de nuestro querido Sánchez Dragó, ¿qué opinas de esa frase que él repetía mucho, que decía que él estaba convencido que desde el siglo V a.C. el mundo iba en retroceso? Ayer me puse a buscar cosas, entrevistas de él, y le volví a oír decir, desde el siglo V, con los presocráticos y tal, antes de Cristo, el mundo va en retroceso. No sé qué opinas. Historia. Sí, bueno. Es una vuelta muy, muy simpática, ¿no? Hablas. Sí, como quieras. A ver, eso viene también en el libro de David, la historia de las mentalidades. Entonces, de un tiempo a esta parte tenemos la creencia de que vamos progresando, pero en la antigüedad lo que se tenía la creencia era lo contrario, que la perfección estaba antes, que íbamos en decadencia. Hay un autor, Lucrecio, que sí es un historiador progresista, un pensador progresista, que cree que se va progresando, pero es una excepción. Entonces yo creo que el problema está más bien en las mentalidades que en las realidades, ¿no, David? Sí. Es muy simpático pensar eso, ¿no? Hay esta idea de la era axial, ¿no? Que dice, hay un momento y una franja, además es como un eje, ¿no? Dice, eso lo dice Jasper, ¿no? El filósofo, dice, la era axial son, pues desde el 800 a.C. hasta el
hasta el 200 más o menos, en la que hay una franja del mundo en el que una serie de personajes empieza a teorizar y a pensar y a filosofar desde China, Oriente Medio, Grecia, Elea, no sé. Y es una época fantástica para el desarrollo de... Es una revolución para el Sapiens, como la cognitiva, como la neolítica. Hay una revolución en esa época, ¿no? Y es verdad que en cierto modo seguimos dependiendo de esa época, porque las bases que se sientan, pues no sé, pues desde Sócrates, Parménides, Buda, Confucio, en fin, hasta el cristianismo, digamos, pues seguimos bebiendo de esas fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es curioso, ¿no? Pensar en esta butad, ¿no? De Dragó, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un pelín exagerado, ¿no? ¿Has visto la película Las invasiones bárbaras? Es una francesa muy buena. Y ahí discuten de que hubo una época en la historia de la humanidad que fue absolutamente privilegiada. Habla en la película de que hay inteligencias colectivas, no individuales, que es con el Renacimiento. Dice, bueno, Giardini, Maquiavelo, esa gente, nadie podrá decir que ha habido un retroceso ahí, más bien todo lo contrario. Quiero pedir disculpas por una cosa. Estoy mirando el móvil, pero no por nada, sino porque tengo... No es por el tiempo, podemos estar todavía un poco más, sino porque tenía cientos de notas tomadas y me las he dejado. Entonces las estoy supliendo buscando en internet. Una cosilla que quería decir, no quería sacar el tema, pero es que no me resisto. El de la corrección política de todos esos rollos, ¿vale? De verdad que no quería sacarlo, pero bueno. De todas formas, una pequeña pincelada. Es que no me he traído las notas, como decía. El sanscritista mallorquín se llama Joan Mascaró, ¿vale? Y era muy bueno, pero que hay que leerlo con otras traducciones y con textos bilingües, porque te das cuenta que es una traducción forzada hacia el cristianismo, ¿vale? Y lo que decíais de los textos, pues bueno, la Bhagavad Gita la leía Himmler, que era un apasionado de ella, y Gandhi también, y ha sido pues un emblema también del pacifismo. O sea, como son textos religiosos, muchos de ellos pues sirven para lo que quiera. La Biblia ha servido para mil y unas cosas, que eso en realidad también tiene un lado positivo. Es como si fuera un diamante que tiene muchos destellos y lo podemos enfocar con muchas luces, ¿sabes? Eso pasa con los textos de la antigüedad, y no verlos desde un punto de vista dogmático. Cada uno encontrará a su propio autor en el texto que está leyendo y le inspirará su vida de una manera o de otra. Por lo menos a mí es como eso me funciona. Mirad, y ahora es que me parecía muy vulgar, pero hay que decirlo. Vamos a ver, están atacando los estudios clásicos porque se dicen que desde el punto de vista de la corrección política. Eso le dedica prácticamente un capítulo entero, David, al tema, aunque fuera nada más que por eso ya el libro es que merece la pena, porque eso es interesantísimo, ¿no? Aunque de luego no es la parte más interesante del libro. La parte más interesante es cuando pones sobre la mesa tus conocimientos filosóficos e históricos, que es para disfrutar al máximo. Y las conexiones con el psicoanálisis son preciosas. Pero bueno, a lo que iba, bueno, vosotros ya sabéis que quieren cancelar a Homero, eso lo puse en la publicidad, pero es que es así, literalmente. Que dicen que son racistas, que son machistas, que no sé qué, no sé cuántas. Bien, yo es que en realidad creo que ni hay que responder a eso. Yo querría contraatacar, entre comillas, con una idea muy antigua que tengo yo, que lo sabe mi mujer, David, pero vamos, yo en esto soy un don nadie, pero es una cosa que esta se acaricia. Habría que escribir algún día un libro, ya me gustaría poder escribirlo a mí, pero alguien que supiera de verdad, sobre las embrilatinas. Que era, las embrilatinas, ¿sabéis lo que son? En la España del siglo XVI, XVII, pues cuando una mujer era muy culta, pues la criticaban, porque decía, esta tía no sirve para procrear, es pedante, no sé qué, como si fuera inteligente, pues que poco atractiva, ¿no? Y entonces a las tías, a las señoras, a las mujeres que sabían latín, las criticaban y las llamaban embrilatinas como una forma despectiva. Esta es una embrilatina, como diciendo, no vale para tener hijos, es fea, tonta, pedante. Una mujer que estudiase era una mujer que sabía latín, y por lo tanto la criticaban diciendo embrilatinas. Entonces me estuve yo durante un tiempo, por curiosidad, documentando de las mujeres que habían escrito en latín. Y David, aunque yo sé que tú eres de griego, pero bueno, creo que ilustra aquí esto. Es una auténtica maravilla. En España tú las citas a Beatriz de Galindo, pero es que hay un montón. Y luego en Europa, Hildegard,
bueno, que yo me bajé las comedias Hildegard y luego después otra, una monja alemana, que no me acuerdo que escribía, Roswitha, efectivamente, que me bajé yo de internet sus comedias y son una preciosidad. Además escribe sobre España, también de la Reconquista y de los moros en latín, o sea, una cosa preciosa. ¿Por qué no escribe alguien un día un libro de las semiprilatinas que sería el mayor abanderado para decir, mire usted, los clásicos son una barrera contra el machismo, ¿no? No sé, es una tontería, pero ¿qué te parece? Pues mira, hay un libro... Sí, hay un libro aquí, a ver si lo encuentro. Es que hay un libro muy curioso, que es un libro anglosajón muy reciente, sobre mujeres de clásicas, ¿no? Sobre mujeres profesoras de lenguas clásicas. Y claro, como esos son anglosajones, pues no se acuerdan de Beatriz Galindo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en el siglo XVI, XVII, en España hay profesoras de latín en la universidad. Y hay profesores negros también. Está Juan no lo Latino. conocía yo, Juan Latino. Es un profesor es un profesor negro, ¿no? Mucho antes digamos, del primer profesor negro de una universidad americana, que es creo que es en los años 20. ¿no? Y hay además universidades negras, ¿no? Que había segregación, había universidades negras y universidades blancas, ¿no? Bueno, claro, la historia de las clásicas es muy interesante porque más allá de ser un instrumento de dominación, imperialismo, que lo ha sido, ¿no? Usado de una manera, como digo, pues de esta manera también ha sido usado de otra como instrumento de promoción social, de ascenso, de libertad, ¿no? Pues por ejemplo, para un esclavo, de repente ser profesor de latín en una universidad no está nada mal. Liberarse y ser, es una historia muy, muy bonita y que pasa en Sevilla, ¿no? En el siglo de oro, ¿no? Y esto no lo citan los anglosajones, que están muy preocupados por reivindicar esas cosas, ¿no? Y esto es una historia que habría que escribir, ¿no? Que habría que escribirla también. Es decir, en algunos momentos la cultura clásica y el humanismo ha servido para romper barreras, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el mundo actual, que está tan preocupado justamente con esto, que a veces lee el pasado de una manera un poquito anacrónica, ¿no? Y queremos hacer justicia mirando al pasado, ¿no? De una manera un poco iconoclasta, a veces, pues habría que tener en cuenta esa otra historia, ¿no? Alguien tendría que escribirla también, ¿no? Y bueno, eso más o menos es la idea del libro, ¿no? Sobre todo esa parte última, es decir, ¿a dónde estamos yendo con estas nuevas tendencias que recogen temas antiguos y esta idea también del tiempo, bueno, del progreso, de la mirada al pasado, ¿no? que has comentado? Pero sí, vamos, yo lo que diría sobre este tema que es muy, muy vivo. Obviamente no van a poder cancelar a Homero, ¿no? Sí, no pudieron los... Es decir, hubo momentos de crisis mucho peor que esta. ¿eh? Por ejemplo, pensad en el Egipto copto en el siglo VI. Los monasterios de repente decían, bueno, aquí, ¿para qué queremos a Platón o a Homero? Vamos a quemarlo, ¿no? Si esto, ya la Biblia la leemos en nuestra lengua, ¿para qué queremos griego? Tal. O un poco después, ¿no? Cuando viene el califa Omar y conquista Alejandría, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, ¿para qué queremos la biblioteca de Alejandría? ¿no? Si tenemos el Corán, ¿no? Pues vamos a quitar todos estos libros. ¿no? Ha habido momentos donde se han perdido muchos libros, ¿no? Pero no han podido con Homero, ni con Virgilio, ni con ninguno de esos autores, aunque eran paganos. Y de hecho, luego los propios cristianos, con muy buen tino, los más listos de ellos, hay un momento muy curioso del siglo IV que me gusta mucho contarlo en clase, porque los cristianos pasan a ser los más listos de la clase. O sea, hay un momento donde la pelea está en muchos sitios, ¿no? Pero en las aulas de repente los más listos son los cristianos. Entonces de repente lo ven claro. Basilio de Cesarea, Juan Crisóstomo, Gregorio de Nisa, o sea, son los más brillantes. Y dicen, pero bueno, que vamos a subir el lenguaje coloquial del Evangelio, vamos a escribir bien, esta cultura es la nuestra, ¿no? Y salvan el legado clásico, ¿no? Es decir, ha habido momentos mucho peores, ¿no? De invasiones bárbaras, pero nunca se ha puesto en duda el valor de la cultura, ¿no? No sé si hoy vamos a tener una situación peor, no lo creo, ¿no? Yo creo que ahí sobrevivirá la cultura clásica pese a todo, pese a las prohibiciones, a las cancelaciones o los cambios de planes de estudio que muchas veces hacen más daño que estas cosas, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Dos dudas que tengo de definición, más o menos de definición. ¿Se entiende por antigüedad Roma, Grecia, Oriente Próximo, Egipto, o también incluye América, Extremo Oriente, Escandinavia, y relacionada con ello, si estas culturas que he dicho así periféricas convivieron en el tiempo con lo que se llama la antigüedad?
Eso es muy buena pregunta. Además, una pregunta que toca de cerca la colección, esta que coordino, ¿no? Porque, por ejemplo, la colección hay un libro que se llama Los antiguos eslavos. Está en temas de historia antigua. Pero el coordinador de la serie de medieval diría, oye, me estás pisando mi campo, ¿no? Porque, Medieval. claro, hay una serie que es verde, hay una de cada historia, ¿no? Tenemos pues, prehistoria, antigua, medieval, moderna y contemporánea, ¿no? Cada uno tiene un color, ¿no? Hay un momento publicitario de la colección. Pues el coordinador de la serie de medieval podría decir, oye, esto de los eslavos es mío, los eslavos son del siglo IX, me estás pisando, ¿no? Pero claro, ¿qué es la antigüedad para el pueblo eslavo? ¿Cuándo es la antigüedad para el pueblo eslavo? ¿O cuándo es la antigüedad para los aztecas, ¿no? O para México, ¿no? O sea, las antigüedades son muy diversas, ¿no? Y eso te contesto más o menos porque con esto, antes de decir que tradicionalmente, gracias a, bueno, o por culpa gracias, no sé si por culpa de, gracias a la filología clásica, la historia antigua era Grecia y Roma. Ya está, punto, ¿no? Y de repente, pues Niebuhr o los primeros historiadores que empiezan a ser solo historiadores, empiezan a trabajar solo Grecia y Roma, ¿no? Y en los planes de estudio de españoles, por ejemplo, ha llegado historia antigua, era historia antigua como Grecia y Roma. Luego se metió historia antigua universal, historia antigua de España, había los planes de estudio han ido creciendo, pero en principio historia antigua era Grecia y Roma. Pronto se empiezan a descifrar otras lenguas, tablillas, acadio, otras lenguas del Oriente Próximo y, por supuesto, los jeroglíficos, ¿no? También el 19, hay una especie de sucesión de desciframiento desde comienzos del 19 hasta mediados del 20, el hitita, ¿no? Que se empieza a leer tarde, o bueno, las tablillas micénicas, que es griego, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho por hacer ahí, pero bueno, hay una edad de oro de conocer lenguas que no... Y se empieza a abrir a Oriente y Egipto. Entonces, si vas ahora a las universidades, Ancient History, Historia Antigua, es básicamente Grecia y Roma más Oriente y Egipto. Es decir, creciente fértil, Egipto, Grecia y Roma. Esto es Historia Antigua y es desde el cuarto milenio, ¿no? Más o menos, antes de Cristo, hasta la caída de Roma. La caída de Roma que puede ser siglo V, la Roma occidental, o puede prolongarse un poquito más hasta el siglo VI, VII más bien, hasta Mahoma, ¿no? Quizá. Porque es verdad que ahí ya es pleno medievo, ¿no? Ya es medievo, ¿no? Y ahí está esta franja que se llama ahora Antigüedad Tardía, que es muy interesante, que es desde más o menos Marco Aurelio a Mahoma, ¿no? Como decía Peter Brown, que tiene un famoso libro que se llama The World of Late Antiquity, el mundo de Antigüedad Tardía, y es de Marco Aurelio a Mahoma, porque dice, bueno, es que esto hay que estudiarlo separadamente, porque es una transición muy curiosa, ¿no? Y eso es historia antigua, en principio, ¿no? Claro, otros pueblos, China, tiene una historia muy antigua, ¿no? Y, bueno, África, el mundo eslavo, el mundo escandinavo, ¿qué es la antigüedad para ellos? O Perú, ¿no? Hay muchas franjas diversas. Claro, cuando hablamos de antigüedad, yo hablaría aquí en fin, de la historia de los orígenes, ¿no? Y todo pueblo tiene su etnogénesis y su búsqueda de los orígenes. ¿Cuál es la historia antigua irlandesa? Bueno, tenemos un libro estupendo del siglo XII, el libro de las invasiones, que empieza a hacer una especie de historia mitológica sobre cómo Irlanda se fue poblando con griegos, con escitas, con españoles, tal. Muy curioso, ¿no? Bueno, entonces, claro, pero una colección de historia antigua yo creo que debe tener también en cuenta las otras antigüedades, ¿no? Por eso, si los editores me dan su venia, lo que quiero hacer ahora es hacer una nueva línea que es precisamente esto, ¿no? Otras antigüedades, ¿no? Y vamos a irnos a Persia, China, al mundo turcomano, al mundo, en fin, de América. Claro, porque ha habido una historia de América, pero es una historia antigua, ¿no? Eso es muy, muy interesante, ¿no? La pregunta es muy buena, ¿no? Porque nos ayuda a ver cómo también la disciplina de historia antigua ha estado muy mediatizada ideológicamente por Grecia y Roma. ¿Por qué Grecia y Roma? Porque somos nosotros, los nuestros, es nuestro origen brillante. Esto es la historia antigua, lo demás no cuenta, ¿no? Pero yo creo que hay que abrir al final del libro acabo justamente con esto. Ahora la moda, una de las modas más positivas para mí, lo de la cancelación y todo esto es un poco anecdótico, ¿no? En el fondo eso pasará, ¿no? Pero lo más interesante es que ahora hay mucho énfasis en las relaciones con China, por ejemplo, o con India. Es que no son compartidos estancos. Está claro que la reencarnación es una idea de mucho éxito
que está en la India y que de repente pasa a Grecia, ¿no? Y durante mucho tiempo había un prejuicio, no, esos son las cosas místicas de Oriente, no vamos a meternos en esto, pero oiga, que Pitágoras está hablando de la reencarnación, de los órficos y Platón. Y Virgilio. Egipto y Platón, esto no hay que estudiarlo porque está casi mal eso. Pues está claro que Platón y que Solón tienen que ver con Egipto, habrá que ver la filosofía egipcia o la religión egipcia por dónde va. Entonces ahí se está viendo hay un montón de libros nuevos sobre los contactos, ¿no? Es verdad que es muy difícil probarlo, hay muchos escépticos, hay como dos polos, ¿no? Uno está representado por un inglés, Richard Seaford, por ejemplo, entre Grecia y la India. Dice, no, nada antes de Alejandro, no hay nada. Bueno, tiene que haber algo. ¿Cómo que no hay nada? Está en el mundo aqueménida. Esto no es una frontera. La Persia aqueménida, hay una carretera, hay una autopista de información que es la Calzada Real, que va desde, la Persia en la época de máximo esplendor, linda con la India, Egipto y Mileto. ¿Qué más quieres? Es que está claro. Es que no hay pruebas, ¿no? Antes de Alejandro no hay pruebas de que Grecia e India tengan contacto. Bueno, de acuerdo, no hay pruebas, pero ya saldrán, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo con China, ¿no? Hay mucha historia ahí, ¿no? Mucha historia de... Incluso la arqueología está encontrando entre China y Roma, pues eso, aparece un esqueleto en Londres que se investiga la huella genética y viene de China, curiosamente. O los guerreros de aquí, de China, de repente hay unos restos humanos que vienen de Italia. Bueno, eso está pasando, está saliendo. Hay muy poco, pero ya saldrá. Ya saldrá porque esto no es un mundo estanco. Hay una ruta muy antigua, ¿no? Bueno, tan antigua como el Sapiens, ¿no? Y eso va a salir y ha sido un prejuicio, eso sí, etnocéntrico, occidental, ¿no? De que no, que aquí Grecia y Roma es el milagro y no están aisladas, pero no están aisladas, ¿no? Y eso hay que verlo. Bueno, pues si os parece, vamos ya cerrando. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, pues ya, podríamos estar aquí hablando sin parar, pero en algún momento hay que poner el cierre, que mañana hay que trabajar. Buena razón. Sí, como veis es un auténtico placer. Para mí esta tertulia es como un sueño, quiero decir, porque yo a David lo conocía antes de conocerlo. Mi mujer me regalaba libros suyos, yo oía conferencias en la Fundación Juan Marc y no sé, era como una especie de ídolo. Esto es una fantasía que quería cumplir. Me da pena de que no hayamos hablado un montón de cosas, de Mommsen, por ejemplo, que a mí me encanta como jurista. Una cosa que quería decir, que es una pequeña tontería, pero que queda ahí como anécdota, lo que has dicho de esos descubrimientos simultáneos que se producen. Algunos antropólogos han llegado a hablar incluso una ley del descubrimiento simultáneo, porque sucede también en la ciencia, ocurrió con el telégrafo. Yo recuerdo cuando era joven, adolescente, que leía a Erich von Däniken, una vergüenza, lo digo en público, que lo que decían que eran los extraterrestres que nos infundían los conocimientos. Pero quiero decir que es que eso está ahí, en determinados momentos, como hongos con una lluvia que no sabemos de dónde llegan, empiezan a aparecer las ideas. La poligénesis. Efectivamente. O sea, el cultivo del maíz en América, exacto, del trigo, del arroz, de repente sale en un momento, ¿no? Claro. Entonces, como veis, esto no tiene fin. Yo voy a terminar, además de dándole las gracias a David, más es que me gusta muchísimo el manejo del lenguaje que tiene. Para mí es como hipnótico. Escribe muy bien, es relajante, pero después habla muy bien, con una entonación, con una prosodia muy agradable. Yo, además que es que me gustan las palabras, o sea, la filología es que es el amante de la palabra. Mirad, voy a terminar leyendo un fragmento. Bueno, quiero decir también que no se me olvide que, por supuesto, las clásicas, el latín, griego, la historia, la antigüedad, esto subsistirá. Lo que tenemos ahora es una pequeña tormenta. Ha habido auténticos terremotos. Esto es una cosa insignificante. Enemigos mucho más duros ha habido. Cuando llegaron Atila y demás van a comparar con esta gente. Pero bueno, Luis Alberto de Cuenca, me imagino que lo conoceréis, es un poeta excelente, pero también es un experto en clásicas, es un filólogo. Y eres muy amigo de David, y le estaba leyendo, que iba a venir pero no ha podido, estaba leyendo ayer un poema de él. Debieron ser estas coincidencias cósmicas, los extraterrestres parece que me iluminaron un poquito, y precisamente el poema que estaba leyendo ayer por la noche de él tiene unos versos que no me resisto en citar, o si lo quieres leer tú, porque seguro que lo dices más bonito que yo. Por eso estoy mirando tanto el móvil, porque me he dejado las notas. ¿Cuánto sé de mí? Dice, si quieres, tengo aquí subrayado. ¿Gafas? No sé si para eso están los clásicos. ¿Desde dónde? Aquí, simplemente, para eso están.
Para eso están los clásicos, para aceptar la casa sin ventanas en que vivimos, por inhabitable que nos parezca, y para descubrirnos qué pasa en nuestra alma, qué se cuece en nuestro desolado corazón. Pues yo creo que con estas palabras damos el broche de oro a esta magnífica tertulia de la revista Tempus Octobris. Gracias a Pausanias y gracias a la editorial. Gracias, David. Bueno, muy agradable, muchas gracias. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Pues ya está.